Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostburg y hoy vamos a estar subiendo la clase de Demente al 5 y vamos a estar probándola, cuánto es el daño que hace, vale la pena, no vale la pena, bueno, todo eso lo vamos a estar viendo acá, es la clase más fácil que hay para subir al 5, así que vamos a estar probándola y vamos a estar hablando de algunos cambios o qué pasó con el juego a partir de esta actualización y con este tema de las clases al 5, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y recuerden, esta noche vamos a estar en directo de Frostburg 21:30 haciendo los regalos de los lotes de Instagram, así que todavía están a tiempo de participar. Ahora sí, para abajo. Bien gente, estamos acá dentro del juego, como dije, vamos a ir entrando a la zona nueva. Recuerden, esta noche sorteo de Instagram 21:30 Argentina en directo, vamos a estar regalando 3 lotes de esas cajas que hicimos la super mega apertura abriendo, que sacamos un montón de puntos. Bien, entonces Demente al 5, ¿sí? Recuerden, tenemos 3 clases en este momento al 5. La más fácil de todas esta es por eso que es la primera que voy a estar subiendo. Vamos a reclamar esto aunque no la uso. Y entonces, ¿cómo subir Demente al 5? Recuerden que tenemos que hacer estas ofrendas que están acá, ¿sí? Cada ofrenda es para una clase distinta: curandero, Demente y glacial, ¿sí? En este caso nos pedía estas piedras de afilar, que necesitamos la luz, el fuego eterno, ir al gran árbol, a ir al sur a minar meteorito. Necesitamos sacar esto y con las garras del lobo, ¿sí? Entonces vamos a fabricar todo. Necesitamos unas 10 de estas, ¿sí? En el passer de temporada nos regaló una, entonces fueron 9 que tuve que farmear y que tenemos que craftear. Entonces, una vez que tenemos las 10, vamos a donar para subir la clase, ¿sí? Tengan en cuenta de que yo en el día de ayer subí Demente al 4. Demente al 4 me pedía 25.000 puntos y hoy me pide 35.000 puntos, o sea, son 35, 40, 50, 60.000 puntos que tuve que donar para subir esta clase, ¿sí? En 2 días 60.000 puntos. En realidad esto todavía no lo doné, lo voy a donar ahora, pero 60.000 puntos en 2 días. ¿Cómo hiciste para donar tanto, Javi? Ahora vamos a hablar de ese tema, ¿sí? Después nivel 130 ya estaba. Desafío, sí, hice una oleada azul, una oleada verde y ya completamos esto. Y abrir cofre maldito en el cementerio del barco es abrir los cofres azules, ¿sí? Estos cofres que tienen zombies. No solamente es tocar y que salgan los zombies, sino que es matar a los zombies y abrir el cofre, ¿sí? Porque yo dije, bueno, lo activo y salgo corriendo y no me contaban. Tenías que activarlo, matar a los zombies y agarrar el loot o abrir el cofre una vez que mataste a los zombies, ¿no? Entonces eso son las misiones que tenemos que hacer y bueno, obviamente hay que donar 35 y 20.000, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos la clase y ya que tenemos la ofrenda, elegimos acá. Demente, seleccionamos. Fíjense, Demente al 5 me pide 20.000 puntos de maestría. Cada uno de estos me da 2.000 puntos. Entonces, obviamente que necesitamos los 10 para subir la clase completa. Lo que yo voy a hacer es ver si acá existe la posibilidad, ¿sí? Si yo digo dono 6, si me da punto extra. No creo que tenga la suerte de sacar justo punto extra, pero bueno, no importa. Donamos, momento épico. A tu casa ya tenemos los puntos de competencia, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos primero a lo que es las clases, fíjense que ya tenemos 634.980 puntos de maestrías comunes y 20.000 primeros 20.000 de competencia. Y si vamos a lo que es la clase, ya tenemos otra misión más cumplida. Ahora me falta 35.000 puntos. Esto es lo que te decía. ¿Cómo haces para sacar tanto, Javi? 60.000 en 2 días. Bien fácil. La clave está en el barco. En realidad la clave está en el juego. Cuanto más jugás, más cosas vas a tener para donar, obviamente. Pero si vos sos una de esas personas que tienen poco tiempo, que jugás 1, 2 horas al día, como me pasa a mí, que yo juego 2 horas en directo, cuando hago directo, porque toda esta semana no estuve haciendo directo, más 2 horas cuando grabo video, 3, 4 horas al día, bien. ¿Qué tenés que hacer? Ir al evento del barco. En el evento del barco ya sabemos que podemos ir desnudos, ya sabemos que podemos ir de duelista. Yo hoy en día dejé el chamán de lado y estoy yendo mucho con duelista porque voy desnudo, con un carnicero brumoso y mato a 1 o 2 jugadores y después me quedo limpiando la zona para mí solo y la verdad que saco mucho más, ¿sí? Eso cuando tengo tiempo. Cuando no tengo tiempo sigo yendo desnudo nomás y abro cofres, 1 o 2 cofres y me voy. Pero si tenés tiempo, a ir al evento del barco y limpiarte la zona completa, te llenas un masivo en mediodía. Y si no tenés tiempo, lo vas en 5 minutitos, abrís 2 cofres, te vas. 5 minutitos, 2 cofres, te vas. En 10 minutos sacaste 8 o 9 armas brumosas. Y una vez que conseguiste las armas brumosas, venís acá y las donás. Las armas que son moradas, las donás de a una, ¿sí? Entonces, sí, lo malo que acá obviamente yo no sé para qué le ponen cooldown. La verdad que
¿Por aquí le ponen esto? Pero bueno. Las armas brumosas las donas de a una, ¿sí? Cada una donas y te va a dar un orbe pequeño azul. Y las armas que son azules las donas de a 3. Entonces, donando 3 armas azules, sacas un orbe azul pero de nivel 1. Entonces, cambias 3 armas brumosas por un arma azul común, ¿sí? Y después cambias un arma morada por un arma azul común. Y con eso lo que haces es conseguir muchos de estos orbes que tengo acá abajo, ¿sí? Fíjense que tengo, estos son de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 y este de uno. O sea que cambié, para que se den una idea, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil, 100 armas brumosas cambié acá. 100 armas brumosas y 9, o sea, en realidad 9 veces hice cambios de azules. 100 armas brumosa y esto yo lo hice en 2 días porque yo la apertura de esto lo hice cuando subí, hace unos días atrás había subido Curandero el 4 y abrí varios de estos. Y esto lo saqué nada, en 2 o 3 días saqué estas 100 armas brumosas que doné acá para que puedan ver que está esto, ¿sí? Como digo, te llenas mucho de armas, bien. Entonces, denme un segundo que pongo estas últimas dos y ya seguimos. Bien, ahí ya tenemos todo. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que tenemos. Pusimos todo y nos vamos. Estos libros que tengo acá son libros que salen en el pase de temporada, ¿sí? En el pase de temporada nos dieron tanto en la parte gratis como en la parte paga estos libritos que podemos ver acá. Si avanzamos en el pase, teníamos de las 3 clases que nos dan al 5. De mago, esperen que no sé de dónde están. De mago, de glacial y de curandero, ¿no? Acá te dan, fíjense, en 2 en la parte gratis, 3 en la parte paga, son 7 total de cada uno. Estos son puntos de maestría. Si nos sirve para donarlo acá, no lo podemos donar. Igual yo ya tengo los 20.000, pero fíjense que cuando leen dice punto de maestría, ¿sí? Esto recuerden son puntos de competencia. Entonces son dos cosas distintas. Entonces acá ya terminamos nuestro trabajo. Ya reciclamos todo lo brumoso que teníamos. Listo, ya reciclamos lo brumoso. Ahora tenemos que ir al nuevo Heim a donar cosas para subir los 35.000 puntos de maestría, ¿sí? Los puntos comunes. Entonces, denme un segundo, corto el video y nos vemos al nuevo Heim. Bien, y acá entonces estamos en mi distrito, sí, reclamamos las moneditas y vamos a donar los puntos para el demente. Si tengan en cuenta de que, bueno, seleccionamos la clase y tengan en cuenta de que estos libritos dice que me da 500 puntos, ¿sí? Vamos a chequearlo. Recuerden que yo tengo el caldero en mi distrito con punto extra, o sea que saco 100 y por el tema del VIP saco un 5% extra, entonces 105. Entonces en vez de 500 me va a estar dando un poco más. Fíjense que me da 1025, ¿sí? Porque de 500 me da el doble, que sería 1000, si de 500 me da 1000 y ese 5% extra son 25. Entonces en vez de sacar 3.500 puntos con estos 7 libros, voy a estar sacando 7.000 puntos, ¿sí? Voy a donar, también vamos a ayudar con algunos sellos que tengo. Y vamos a hacer una super donación ahí de 12.000 puntos. Nice. Y voy a donar estas cosas que tengo ahí en base que son... Mira, ¿por qué me diste punto extra ahora y no antes, guacho? Que son cosas que tengo ahí de relleno y ahora vamos a empezar a abrir esos puntitos que faltan, ¿no? Entonces, fíjense que donando lo que tenía en la base llegamos a 13.000 y picos, porque obviamente que, como les digo, tenía cosas que yo doné ayer 25, la verdad que estaba medio pobre. Y fíjense que abriendo estos orbes vamos a ir sacando muchos puntos, ¿sí? Entonces vamos a abrir estos. Y esperen que me puse el arma. Y así es como vamos llenando los puntos que faltan. ¿Sí? Entonces, denme un segundo que abro estos 100 cosas que tengo. Subo la clase, seguramente lo pongo en tema rápido y seguimos con el video.
Bueno, y fíjense que subí hasta 28.800 con todos estos puntos que tenía. Estos pochoclos después recuerden que sirven para comprar cosas ahí en el sur. Pero bueno, me quedaron 5.000, 6.000, 7.000 puntos. Así que vamos a tener que bajar algunas cositas del buzón. Ya seguimos. Bien, y acá completamos los últimos puntitos con un par de hachas de saqueador. Sí, faltan unos 40 puntos. Así que vamos a sacar unas hachitas de estas. Que para no tener que terminar gastando armas y que me pase. Así que completamos los últimos. Dame algo extra, ¿no? F. Y miren ahí, 34.999. Si lo que hubiese querido dejar así no hubiese podido, quedemos a un punto de llegar al objetivo. Y bueno, vamos a ver si el arco gris me da algo de punto. A tu casa. Tenemos de Mental 5, gente. Entonces, bueno, ahora ya sabemos de qué va todo esto. Vimos completito cómo subirle y todas esas cosas. Fíjense que ahora cuerpo a cuerpo de armas, 100%, 90 puntos de salud. Las armas de alcance me hacen menos daño. Tenemos obviamente que el ataque circular que hace 75% del daño y le reduce 6% la armadura. O 6% o 6 la armadura nada más. Tenemos esto que aumenta el daño, o sea que en vez de 100 vamos a tener 145, pero en recibo más daño, 30% más durante 15 segundos. Y tenemos esto que el enfriamiento de los hechizos se reduce 5 segundos si la salud es inferior a 30. Entonces lo que vamos a terminar de hacer es ir a Odín a probar obviamente la clase. Bien, y para terminar el video lo vengo a probar acá porque el jefe demuestra que eso, el enviado no lo tengo, pero fíjense que meto 1000 de crítico. Quiero pegarle un golpe al gigante allá abajo, a ver si lo puedo matar de un golpe. 320 y pico de daño le meto. 326. Obviamente que hay armas que son más fuertes que esta, sí. Pero bueno, yo traigo esta porque es la más clásica, ¿no? Después puedes traer alguna legendaria o alguna de esas cosas que haría mucho más daño, ¿no? Pero fíjense que tengo 238.8 de daño, ¿sí? Si me tomo una sopa, 266 y 262, y si me tomo uno de estos, 315. Vamos a ver un golpe crítico a un gigante por la espalda. A tu casa, 1678. A la verga. Y no activé esto, ¿no? Recuerden que esta habilidad hace que inflijo 75 y le reduzco esto, y esto me hace que yo tenga más fuerza. Lo que vamos a hacer ahora es voy a reiniciar a uno de estos para que quede de espalda y vamos a ver cuánto daño le hago. Bien, ahí vamos a hacer entonces 262, me tomo esto. 266, me tomo esto. 315, activo esto. Y vamos rápido. Esperen. 457 crítico. 1872. 1872 de crítico. Madre mía. Madre mía. Ahí se me terminó el efecto. Pero 1872 de crítico. Ahora quiero probar una cosa. Si yo uso esto. Sí, no me fijé cuánto tiempo tenía el enfriamiento de la demencia. Pero quiero ver cuánto tiene el enfriamiento de esta. Para ver el tema ese de coso. 20 segundos, ¿sí? Cada 20 segundos podemos bajar esto. Y voy a ver cuánto tiene la otra. Cada 20 segundos podemos usar esta. Y cada cuánto podemos usar esta. A ver. Cada 50. Fíjense, meto 500 de básico. Ahora lo que voy a hacer es bajarme un poco la vida, ¿sí? Porque cuando baje el 30% de la vida, en teoría las habilidades se van a enfriar más rápido. Entonces vamos a hacerme que me haga un poco de daño, ¿sí? Esto era... Sí, se reduce inferior al 30%. 50, 40, y bueno, vamos a dejar un golpe más. Listo. A ver, esto era cada 50 segundos. Cada 5 segundos. ¿Qué? Pero si yo me subo la vida. No puedo matar a puro...
Ahí ya te da 20. A la verga. A la verga. Cada 5 segundos. O sea, no es que se reduce un 5 puntos, sino que cuando la vida es inferior, o sea, el enfriamiento de los hechizos se reduce a 5 segundos si su salud es inferior a 30. O sea, que cuando tu salud, cuando te estés por morir, vas a poder tirar las habilidades cada 5 segundos. El tema obviamente que está que las habilidades del demente nos sirven mucho, como puedo decir, si, bueno, si vos me decís, me redujiste la vida a 30%. Entonces yo puedo tirar habilidades cada 5 segundos y me decís, es una habilidad de stun que yo te stuneo y activo la demencia para hacerte más daño y entonces te voy a poder stunear cada 5 segundos y hacerte más daño, estaría bueno, pero el tema es que estas habilidades no me dan nada como para que yo diga, bueno, puedo hacerte mucho daño en esos pocos de vida que me queda, ¿no? 1871. Ese es el tema, ¿no? No hay algo que vos me diga, bueno, o sea, me queda 30% de vida en 5 segundos, o sea, ¿para qué activar la demencia y cuánto te puede llegar a servir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 golpes. El tema es ese, ¿no? No hay una habilidad que diga, bueno, esto me va a servir para tal cosa o aprovechar esos 5 segundos. O sea, si a vos te queda 30% de gozo, activaste la demencia, activaste la bajada la armadura, le pegas 2 básicos y lo mataste o te mató. Entonces no tiene mucho sentido, pero bueno, es una locura ver una habilidad cada 5 segundos, ¿no? Pero bueno, gente, esto fue lo que es Demente al 5, primer mi clase que tengo al 5. Y para cerrar el video, el tema obviamente que ya se entiende que el juego cambió totalmente, así como salir de morado a hacer un PvP no sos nadie, porque todos andan en legendario, salir con clase al 1, 2 o 3 tampoco ya tiene sentido, ahora es todo clases al 4. ¿Por qué? Porque las clases al 4 van a ser muy fácil de subir porque tenemos el caldero para subir punto doble, obviamente que hay que subir el distrito, van a tener el evento del barco para reciclar todo lo brumoso y sacar puntos, fíjense que doné 60.000 puntos en un día, entonces todo se va a poder subir muy rápido. Yo creo que para fin de mes voy a tener todas las clases al 4, ¿sí? Porque no me faltan mucho. Voy a tener todas las clases al 4. Me faltan 3, 4, 5 clases, no sé cuántas. Pero voy a tener todas las clases al 4 seguro este mes. Y ya empezar a subir las cosas. Ahora tengo que subir de glacial y curandero al 5. Bueno, curandero la tengo que subir al 4 porque fíjese que venía donando puntos, que esto es lo que doné hace 3 días atrás, solamente abriendo orbes, pero no la terminé, entonces la voy a subir al 4, esta ya la tengo al 4 y tengo que empezar a hacer obviamente que las misiones y todas esas cosas para cosas, pero pasa que esas misiones son más difíciles porque el curandero pide casco de archivista, el glacial te pide la morada, la tumba de ceniza o el jefe de clan y es muy difícil conseguir esos orbes, así que voy a demorar un poco más, pero ya estoy en campaña de conseguir esas cositas. Hoy vamos a estar en directo haciendo sorteo de Instagram. Muchas gracias a todos por su apoyo. No se olviden de dejar su like, compartir y seguir apoyando el canal. Un abrazo grande, se cuidan. Chao, chao.